particular, y si no, empezamos con aquel caballero de allí que quiere hacer una pregunta. Vale. Sí, la pregunta es para Álvaro. Una pregunta. Sí. Perdona. Si te puedes presentar primero. Soy Luciano de Coín. Entonces, has hablado de movilidad, pero en la MT yo lo que he visto es que a través de los vídeos ha ido para atrás, pero en la propia MT se ha ido para atrás, porque si te fijas en los autobuses, antes había cobradores, quitaron los cobradores, se ahoga un sueldo, pero a la gente lo que hace es atrasarla, no la mueve, y entonces muchos cambian al coche. Precisamente con los nuevos autobuses, en vez de dejar dos pasos para ticar, quitando el asiento que hay al lado de la rueda para que puedan ir dos personas, pues se amplía la cabina para que solo pase uno y se establezca un control. O sea, se va más al control que a la movilidad. Y luego el otro tema es que hablas de integrar transportes y yo veo que que va a la Coma, que va a Piti, a las 10 y pico ya han cortado allí en la Coma y no enlazas con los trenes superiores. Tú vas a Berlín y están toda la noche circulando allí los trenes en una ciudad moderna. Y si aquí en Madrid no puedes irte afuera a partir de las 10 de la noche, entonces parece ser que se va para atrás. Entonces no sé si eso lo habéis contemplado. La frecuencia de los trenes por la noche en el metro, cuando vino la crisis, se amplió y sigue ahí todavía. Entonces no sé qué movilidad se está hablando. Sí. Yo creo que evidentemente seguro que queda mucho por hacer y esos son los retos del futuro. Muchos de esos cambios yo creo que hoy en día, por ejemplo, plantearnos que mejoraría el autobús por tener un controlador del billete, lo que se llamaba el agente de recaudación, cuando estamos pensando seguramente en que entres en el autobús sin tener que validar, porque ya directamente sepamos dónde estás y quién eres, seguramente yo creo que el futuro nos ayudará a hacer todas esas cosas y las tecnologías más ágiles. A veces yo creo que los historiadores de la mentalidad hablan de que hay una mentalidad por culturas, ¿no? Y la española, eso lo decía Carmen Iglesias, decía que no siempre lo peor es cierto, ¿no? Tendemos a vernos fatal, pero sin embargo el transporte público de la ciudad de Madrid, yo creo que los ciudadanos de Madrid somos muy exigentes y eso está muy bien porque nos obliga a los servicios públicos a estar al nivel de la ciudadanía, pero es un transporte de una calidad excelente. Lo que pasa que nuestro nivel de exigencia puede ser infinito, pero pensemos en muchas ciudades, pero muchas ciudades importantes, estoy hablando de capitales europeas, no hay transporte nocturno siquiera. La MT funciona 24 horas al día, 365 días al año. En muchas ciudades, cuando tú te vas a 40-50 kilómetros de la ciudad, no hay una alternativa de transporte público. En la región de Madrid, sea cual sea la población, usted va a tener con mejor o peor frecuencia, pero va a tener ese transporte público. Siempre se puede mejorar, pero hay que saber también dónde estamos. Un 33% de reparto modal, muy pocas ciudades lo tienen y si tuviéramos un transporte tan malo, seguramente la gente no es tonta porque la gente puede elegir, no tendríamos ese reparto modal, lo cual no quiere decir que nos queda muchísimo para hacer. Por ejemplo, usted ha dicho, yo estoy muy de acuerdo, que hubo recortes en el transporte público durante la crisis. La demanda en nuestra red, en autobús, subió el año pasado un 5,7%. Este año vamos caminos de subir un 3%. ¿La oferta que está implementando el consorcio está subiendo en esa medida? No. Entonces yo creo que como ciudadanos y nosotros como operador tenemos todo el interés en que cuanto más transporte público seguramente y más demanda tengamos, mejor le irá para la ciudad. Pero yo creo que aunque tenemos mucho futuro, la MT lleva 70 años de historia, por cierto, estamos de aniversario, pero nuestro lema es seguimos siendo jóvenes, que es queremos tener 70 años más de vida, por lo tanto tendremos que ir mejorando para que la gente no esté descontenta. Vale. ¿Alguna más preguntas? Aquí teníamos una persona, ¿no? Espera que te dan el micrófono. Buenos días. Buenos días, soy Miguel Pérez Fraile, consultor de auto. Hemos visto el Scalestri, es verdad. Algunos lo hemos vivido y la verdad que, bueno, ahora está mejor Madrid, claramente. No hemos hablado de barreras arquitectónicas, que creo que es un punto bastante importante dentro de la ciudad. No sé si como representante del ayuntamiento, entiendo que como movilidad sí has participado o estás participando en el proyecto de recuperación del proyecto de 2001 o sea, quitar el puente de Vallecas, etcétera. Las dos arquitecturas que quedan, que son el puente de Vallecas, me parece, y el de Doctor Izquierdo. ¿Hay algo más? ¿Tenéis algo previsto para hacerlo funcionar ya?
No tengo ninguna exclusiva. Yo tampoco represento al Ayuntamiento de Madrid. Él está hablando, por ejemplo, yo creo que sí que en la ciudad, y yo no soy responsable de eso y hablo ya como un ciudadano más, está haciendo determinadas actuaciones pues, de acupuntura o de urbanismo táctico que nos permiten ver ese tipo de soluciones. La que ha comentado es, yo creo que te refieres al puente de Pedro Bosch. Nosotros eso lo conocemos porque lo tenemos enfrente, porque justamente la sede central de MT da para allá. Y, por ejemplo, eso es una historia de que la ciudad se tiene que adaptar a los cambios que se están produciendo. Ese puente existía como una solución para el tren de vías de Atocha y resolvía esa barrera, esa cicatriz que tiene la ciudad. Posteriormente ya se cerró el arco sur de la M30 y yo creo que el sitio para donde tiene que estar el tráfico es en la M30. Ese puente tiene una IMD actualmente de 600 viajes y tiene 3 carriles, es decir, es bajísimo. Es una infraestructura totalmente sobreofertada para el uso que se le está dando. En ese sentido, yo creo que el planteamiento que hay es precisamente pensar qué hacer con ese puente, porque desde luego el uso no está ya tan justificado en términos de movilidad. En hora punta sí que, claro, cuando la gente se atasca en la M30 sí que lo utiliza, pero claro, estamos diciendo que gente que pasa, que no aporta nada, digamos, a la zona, utiliza solo la zona como un sitio donde dejar las externalidades negativas, pero ninguna de las positivas del hecho de que la gente venga allí, pues que quizás tiene que mejorarse la calidad para que los visitantes los vecinos de ese barrio no tengan una infraestructura pues como cuando su día se desmontaron otros escaletris de la ciudad. Lo que pasa es que esos cambios yo creo que tienen que ser poco a poco, tienen que ser gradual, los tenemos que tomar todos pensando que son buenos y para eso yo creo que hay que hacer experiencias y poder ver que todos estamos de acuerdo en los resultados. Bien. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Soy Elías Izquierdo, represento a Mobileye en España. Mobileye es una tecnología de asistencia a la conducción y de seguridad, entonces por ahí va a ir la pregunta. En las nuevas ciudades la tendencia de Smart City está llevando a un incremento claro de usuarios vulnerables. La aceptación de la bicicleta, el transporte público, incrementa a los peatones, incrementa las bicicletas, pero la infraestructura y el vehículo no tiene la misma rapidez de adaptación a este cambio. Entonces, ¿cómo se plantea esta posible solución? Vamos, este problema, ¿cómo se plantearía desde cara del vehículo, de la MT, desde cara de las nuevas tecnologías, etcétera? Gracias. Si queréis empiezo yo, un poco de cara a las nuevas tecnologías. Eso es uno de los temas más importantes que se está tratando, que estamos tratando a nivel mundial y global. Como he comentado antes, nosotros estamos muy activos en la participación de nuevas especificaciones técnicas para poder cubrir las distintas particularidades de las distintas industrias y en concreto de la automoción y de la sostenibilidad. Entonces, hay un estándar que también lo ha comentado José Carlos, que es el V2I o el V2X, que incluye los distintos aspectos de interacción entre los distintos agentes que hay en la movilidad. Coche a coche, coche a cloud, coche a infraestructuras y coche a pedestrians, ¿vale? Entonces, esa infraestructura, esas interfaces tecnológicos, lo que va a proveer es que se puedan generar interfaces rápidos de comunicación o señales rápidas de comunicación para poder prever, entre otras cosas, y principalmente la seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, esos son estándares que estamos promoviendo desde el punto de vista tecnológico. Estarán previstos para finales del año que viene, completamente especificados, pero ya hay patrones y ya hay pilotos de funcionamiento de ese estilo. Te pongo un ejemplo. El año pasado se lanzó un piloto de seguridad de coches con ciclistas, por ejemplo, ¿vale? En el que iba sensorizaciones de la bicicleta y del propio ciclista para prever posibles colisiones con los vehículos colindantes y cercanos. Entonces, era muy sencillo de prever, un poco desde el punto de vista de velocidad, de cercanía, etcétera, colindancias, etcétera, para poder aplicar mecanismos autónomos de frenado o de aviso para intentar prever ese tipo de accidentes. O sea, la tecnología está evolucionando hacia esa parte con esto, ¿vale? Por la parte que me toca, a efectos del centro de control, os puedo decir que este es un problema que hemos tenido no ahora, lo hemos tenido hace 15, 20 años, cuando hemos empezado a hacer sistemas adaptativos en
China, en Vietnam, donde ahí la proporción de bicicletas en aquel momento ahora se ha reducido bastante, donde la proporción de bicicletas era importante, donde la proporción de motocicletas, es decir, motos ligeras, eran importantes y además eran un auténtico barullo para el resto de los usuarios de la vía. Y no estoy hablando solo de coches, estoy hablando también de peatones. La verdad es que se están empezando a implementar gestiones de tipo adaptativo, es decir, de tipo ajuste del tiempo de paso de cada uno de este tipo de vehículos en una intersección, incluyendo no solo el contaje propio de las vías principales de circulación, vehículos o motocicletas en este caso, sino también de las vías transversales, típicas, peatones, carriles bici. Se empieza a implementar detección. Ahora mismo las funciones del V2X todavía, o del V2I, porque es lo que nos influye a nosotros, todavía no están en un nivel de implantación suficiente para obtener el rendimiento máximo, pero sí se ha suplido durante algunos años pasados por las aplicaciones de tipo personal, lo que llevas en el teléfono móvil, que incluye un GPS, que incluye un posicionador, que incluye un desarrollo de una aplicación específica para pedir prioridad en algunos puntos concretos. Es una solución de compromiso y puramente transicional hacia algo que espero que sea mejor. ¿Hay alguna pregunta más? Así, ahí tenemos, al final, al fondo hay una. Hola, muy buenas. Soy David Bernal, soy el CEO de la compañía Genesis Technology. Es una startup nueva que, bueno, nos hemos metido ahí enfangado a ver si transformamos o por lo menos aportamos algo a lo que es la movilidad o micromovilidad o movilidad personal. Y, bueno, estamos con un desarrollo y realmente voy a hacer una pregunta rápida a cada uno y pueden participar todos, como diría el otro, para que entren todos en juego, ¿no? Por la parte de MT, habéis cogido hace muy poquito, hablando de la sostenibilidad, de los sistemas o distintos tipos de transporte, habéis cogido hace muy poquito lo que es la gestión de Bicimat, porque la antigua gestora, y ahí va la pregunta, pues no sé por qué razón, pues bueno, entra en una deuda, creo que eran como 12 millones de euros, ¿no? Aproximadamente era, ¿no? La habéis cogido vosotros. La pregunta es, en el tiempo que la habéis cogido, ¿habéis podido detectar o analizar cuál es el motivo por qué ese sistema de transportes no funciona, no es rentable o al menos no se ha convertido en Madrid, como sí que es en otros países, en un transporte de uso masivo? En la parte de tecnología, nosotros en nuestro proyecto estamos intentando integrar a través de una empresa experta inteligencia artificial al mundo del transporte. Ojo, esto es importante porque al final la inteligencia artificial puede gestionar, controlar las aplicaciones, detectar o preavisarte sobre incidencias, bueno, todo eso es lo que habéis hablado, pero bajo el control, digamos, general de una inteligencia artificial, ¿vale? Ahí entraría autónoma, entraría todo, pero creemos que la inteligencia artificial es por donde va a ir mucho del futuro de la movilidad. Y la parte del presidente de Ferrosite, entendiendo que los modelos o los planes o vamos a llamarle la cumbre de clima de París, el tratado Kioto inicial, apuestan por un modelo a futuro de cero emisiones. ¿Usted no cree que su modelo de empresa o de negocio no contribuye nada a cero emisiones? Al fin y al cabo es quitar unos combustibles para poner otros que contaminan menos, con todos los respetos, ¿eh? ¿Cómo? A ver, el orden empieza. Es multipregunta en un solo. Empezamos. No, sí, nosotros, lo que pasa es que yo no coincido un poco en el análisis de la pregunta que hacías. Es decir, cuando decimos que un modo de transporte tiene que ser rentable y masivo, habría que ponernos de acuerdo en qué consideras tú que es rentable y qué consideras tú que es masivo, ¿no? Rentable. Considero que motivando de alguna manera, convertir la bicicleta que tanto se demanda, tanto de los políticos, todo el mundo dice, no, al final, coches no, o transporte público bici, no tenemos otra opción. Entonces, convertido por lo menos lograr que la bicicleta sea de uso masivo, al final te conlleva a un beneficio económico, no lo que había con el antiguo modelo de la gestora que habéis cogido vosotros. Si vais a poder revertir esa tendencia de que no es rentable. Me alegro que me hagas esa pregunta, porque si es rentable desde el punto de vista de la empresa, nosotros ya la historia yo creo que es conocida,
Cogimos la gestión de Bicimad, le pedimos a la ciudadana 6 meses para poder analizar el sistema y hacer determinadas intervenciones tecnológicas de corregir determinados errores y luego evaluamos. A día de hoy nuestras cuentas y nuestro modelo de negocio es rentable entendido como que no tiene pérdidas. Lo que pasa es que yo creo que cuando hablo de transporte rentable lo veo desde un punto de vista mucho más amplio, es decir, no sé, viajar en coche es rentable, pues eso ya sabemos todos que es un melón que podríamos traducir. Bicimad actualmente con 2.000 bicicletas se producen 14.000 desplazamientos. ¿Eso es masivo o no es masivo? Yo no sabría responder a la pregunta en tus términos. Hay determinados coches que son ocupados por, de media, 1,2 personas y hacen un desplazamiento. Desde luego, creo que Bicimad tiene mayor eficiencia en lo que tiene que ver con que un vehículo es usado por más personas que otro tipo de vehículos. Ahora vamos a expandir Bicimad. Bicimad ya hemos anunciado que antes de final de año crecerá un 25%, que a finales del 2019 va a duplicar lo que conocemos de Bicimad y por ahora, es decir, Bicimad no es más masivo porque no está implantando más allá de la ciudad, pero está teniendo una acogida enorme. Lo que yo también intentaba introducir en la exposición es que todos los modos tienen que complementarse. Bicimad siempre será transporte público individual. Si yo hablo en la ciudad de cuál es el transporte masivo, pues Metro mueve 2 millones de viajeros, la MT mueve 1.600.000 viajeros. ¿Creo que la bici va a mover eso alguna vez? No. ¿Creo que esos 12.000 o 14.000 viajes que hace ahora mismo Bicimad bienvenidos sean? Pues también creo que sí, igual que los que haga Core2Go, igual los que hagan otro tipo de modos. Pero creo que tenemos que empezar a ver todo como una especie de poliedro donde cada uno cumple su función. Con respecto a la pregunta de lo de la inteligencia artificial, evidentemente sí. O sea, esa inteligencia artificial es obligatoria considerarla. Además, en todos sus sentidos, como decía José Carlos también, en la parte de adaptativa, como en la parte de machine learning o el reconocimiento cognitivo de lo que es, ¿vale? En cualquiera de sus facetas. Hay una parte muy importante de la inteligencia artificial que es el análisis predictivo, tanto para la parte de mantenimiento, el capacity planning que comentábamos nosotros, como el demand management de todo esto. Todo eso es inteligencia artificial, es la evolución del analytics como tal para llevarlo a sus próximos extremos. Yo creo que el primer campo donde va a evolucionar eso es en toda la parte de mantenimiento predictivo y análisis predictivo de situaciones, ¿de acuerdo? Ahí se han hecho muchos análisis de trabajos en distintas ciudades para ver un poco cómo se podía hacer ese análisis predictivo y ofrecerte las rutas adecuadas. Muy de acuerdo con José Carlos también en lo que comentaba, de que al final si todos los TomToms o todos estos te ofrecen la misma ruta, al final vas a colapsar otra, ¿de acuerdo? Con lo cual el adaptativo y el colaborativo es muy importante en este tema de análisis cognitivo y de inteligencia artificial. Yo creo que el primer análisis que uno de los primeros pasos que se está viendo es el del mantenimiento predictivo. Hay uno de los casos, por ejemplo, que te puedo poner, que se está probando ya, es el de la sensorización de las ruedas de los coches, ¿de acuerdo? Sobre todo para determinadas circunstancias. La sensorización de estas ruedas de los coches lo que determina es un poco la presión y el agarre que tiene con la superficie. La superficie sobre la que va circulando puede tener más agarre o menos agarre, puede estar incluso helada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese sensor del coche se comunica con el análisis predictivo o la cloud que tienes centralizada, que manda información a todos los elementos que tienes a tu alrededor para informar, oye, cuidado, que hemos detectado que a partir de determinado umbral esta carretera desliza, de modo que no solo avisa al conductor del coche o de la bicicleta o del autobús o de lo que sea, sino que además con mecanismos toma la acción de decir, oye, a partir de que yo he tomado este aviso, no te permito ir a más velocidad de la que ocurre por este camino. Eso ya está habiendo pilotos en los que está funcionando. Eso era uno de los casos que, por ejemplo, estamos hablando con IDIADA para probarlo con determinadas marcas de automóviles. Yo te voy a contestar a tu pregunta de otra forma y quizá generando algo de polémica. Estoy totalmente de acuerdo con la importancia a futuro de la inteligencia artificial. Incluso llevamos años metiendo motores de inferencia para tomar ciertas decisiones que un sistema algorítmico no puede tomar cuando estamos hablando de adaptativo. Pero
Lo cierto es que el esfuerzo mayor que tenemos que hacer es que eso sea inteligible. Es decir, una caja negra, por muy buena que sea, si no se controla o no se supervisa o no hay acceso a los criterios de decisión o a entender lo que está haciendo, es no aceptada, simple y llanamente. También es cierto que pueden hacerlo muy bien, pero cuando consigamos romper esa barrera realmente. La última pregunta para Jesús. Yo sí te agradezco la pregunta también, por dos partes. Lo primero, por preocuparte de las emisiones cero, y lo segundo, más importante, por preocuparte de mis empresas. París no deja de ser un siguiente Kioto y no habla de emisiones cero, habla un futuro de emisiones cero. Está claro que su porcentaje es un 28%. Es decir, que ya nos empezamos a primar si llegamos a un 14%. Los planes antes eran 20-20, ahora son 20-30. Y cuando hablamos de casi todo se habla ya de los años 50. Yo de rappel se me da muy mal hacer, pero como una persona que está en el 80% de su vida y que tiene que mirar para atrás, él antes ponía, y era verdad, yo veía el Nodo, pero porque no había películas, el Nodo era el espectáculo más visto de este país. Es decir, de una manera o de otra, yo creo que el llegar a las emisiones será cero, pero para llegar hay que poner puentes. Tú no puedes pasar del cero al infinito en un instante, te caerías, que es lo que nos lleva pasando los últimos 25 años. Nada más que hacemos planes que no cumplimos, porque hacemos planes, verdaderas utopías. Hablamos, como acaban de hablar ellos, que son verdaderos profesionales de inteligencia artificial, es que, pongámonos un poco en el suelo antes de pegar el salto. Si no, si corres, es posible que te partas el morro, si vas rápido es posible que te puedas recuperar. Y referente a mis empresas, llevo 41 años de empresario. Como he dicho, estaba dando una broma a unos amigos, el edificio más antiguo del mundo, aunque se diga otro caso, no, este es el más antiguo. Es decir, un empresario, yo he cambiado actividades, en energéticas, muchas. Hemos sido el cuarto grupo de industrial de este país en bienes de equipos. Y hoy somos la empresa mayor de las que es alternativa. Es decir, hemos cambiado, hacíamos centrales de carbón aquí, en China, en México. Hacíamos ciclos combinados, hacíamos cogeneración en los años 80, cuando no se hablaba de esto ni para nada. Los últimos ciclos en España han sido los de Castejón, porque han sido los últimos que se han hecho. La última planta ha sido el segundo ciclo energético de Nassau, también pertenece a nuestras empresas. Es decir, hemos sido capaces de ir adaptándonos y, a tu pregunta, a tu resumen, Ferrosite hace estudios, está haciendo estudios de hidrógeno, ha hecho estudios de electricidad, pero de momento, para poder llegar aquí, tenemos que poner unos puentes, y los puentes ahora mismo no son ni la energía con 1,00001, ni siquiera el hidrógeno, que si no somos capaces, o nos vemos mal, para controlar 250 bares en un gas comprimido, el hidrógeno lleva 750 bares, es decir, habría que llevar detrás una cisterna para que andaría un camión. Pero yo creo que, es decir, dentro de un poco de la ironía que hemos usado los dos, mantengamos, es decir, la previsión de dónde tenemos que llegar, la previsión de cero, pero cómo, cuánto y a qué velocidad. Si queremos ir más rápido no llegaremos, nunca. Y en este país hemos hecho puentes, hemos hecho escaleras, y por cierto, seguimos haciendo y seguimos tirándolo, porque parece ser que todavía no nos hemos dado cuenta. Efectivamente. Y para acabar, la parte eléctrica está inflamada, y es verdad, es decir, Renault, Nissan, que están convirtiendo en la primera empresa del mundo en fabricación de automóviles, dándose cuenta de que está muy elevada su fabricación en coches eléctricos, de modelos de juguete, es decir, y a precios de Mercedes. Es decir, acaban de empezar a desarrollar un proceso para el año 2024 en Bruselas de la primera centro de almacenaje que hasta la Toyota Chargo, y hasta yo tengo acumuladores importantes de casa, porque nosotros nos llegamos a ganar todos los días un duro para pagar las nóminas que bastante sufrís con todo. Es decir, a 100 megavatios, que es la mayor planta del mundo, para intentar ver cómo va a comprar las baterías en desuso, porque tenemos un clavo, como he dicho en un momento, peor que el que tenemos. Nos vemos mal para meter una pastilla de uranio, que al final la metemos en hormigón y puede durar, y nos vamos a ver lo que vamos a hacer con las miles, con millones de toneladas, no de baterías, con unos productos brutales. Y de un producto muy claro. Todas las baterías hoy en día, desde el teléfono hasta la batería de un coche, sale de un producto básico que se llama las tierras negras. Bolivia, en Sudamérica y África. 92% en manos chinas.
Está claro, decía esta mañana, que lo sabe todo el mundo, ven, han dicho que de momento esas baterías se van a cambiar, porque si no los mercados van a cerrar. Dije antes en plan de broma, pero es verdad, los intereses creados no de Jacinto Benavente siguen siendo los patrones por los que nos movemos casi todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar, llevamos con un poquito más de retraso, lo siento, es que tenemos... Ahora, de todos modos, nos tomamos un café y ahí entiendo que los ponentes están abiertos a las preguntas o intercambiar impresiones. Quería daros las gracias a todos por vuestra presencia aquí, ha sido muy interesante. Yo siempre digo que cada una de estas jornadas daría para hacer un congreso de 3 días con miles de personas, porque este es un tema, además, que vamos a tener años y años por delante con mucho debate a todos los niveles, nivel económico, nivel de participación de las administraciones, a nivel social, hay muchísimas cuestiones. Me ha gustado la presentación del director de la MT porque yo creía que iba a hablar de qué es lo que está haciendo la MT y lo que ha hecho es hablar un poco de la visión sobre la movilidad, lo cual está muy bien como aportación. Pido un aplauso para los ponentes.